Un nuevo encuentro en Opinión Calificada para gente que decide. Usted necesita la mejor información para poder tomar la mejor decisión. Y por supuesto, Mar del Plata el próximo 15 de julio va a tener que tomar su Consejo Deliberante una importantísima decisión para el Partido de General Pueyrredón, para Mar del Plata, Batam y toda su gente. Se va a elegir el nuevo defensor del pueblo. Y en este acto eleccionario se han presentado muchísimos candidatos, 28 puntualmente, y la decisión supongo yo que no va a ser sencilla porque hay gente muy calificada que está postulándose para esta posibilidad de ocupar el cargo de ser defensor del pueblo. Pero el Colegio de Arquitectos de nuestra ciudad, de Mar del Plata, ha emitido una decisión que es importantísima institucionalmente, y para no equivocarme en lo que le cuento a usted, permítame que le lea lo siguiente, que es un comunicado del Colegio de Arquitectos de Mar del Plata. Un nuevo compromiso ciudadano del Colegio de Arquitectos. La postulación del arquitecto Daniel Ricardo Medina para defensor del pueblo. Lunes 15 de junio, entonces, el Consejo Deliberante de General Pueyrredón designará quién ocupará ese cargo. Y el Colegio de Arquitectos nos indica: el arquitecto Medina no solo tiene los antecedentes curriculares suficientes para que este colegio promueva su postulación, sino una vasta trayectoria en el ejercicio profesional, la docencia y este colegio, así como su experiencia al haber desempeñado diversos cargos en otras instituciones locales de relevancia, como, por ejemplo, en los departamentos ejecutivo y deliberativo de este municipio, o como rector en la Universidad Nacional de Mar del Plata. Por supuesto que el comunicado es amplio, el currículum del arquitecto Daniel Medina es gigantesco, por lo tanto, yo me voy a permitir dejar esto de coté y conversar con el arquitecto. ¿Cómo estás, Daniel? Buenas tardes. ¿Qué tal, Patricia? Buenas tardes. Un gusto. El gusto es mío, Daniel, poder conversar con el arquitecto Daniel Medina, que mucha obra de Mar del Plata y fuera de Mar del Plata está diseñada por este arquitecto, así que es un placer, además de estar con una gran persona y un gran profesional. Daniel, ¿qué significa que tu colegio, del cual has formado parte, tengo entendido que has sido presidente en alguna ocasión de una asociación de arquitectos? Claro. Sí, fui presidente de la Asociación de Arquitectos en aquellas épocas en que estábamos luchando por conseguir la colegiación de los arquitectos. Así que eso ocurrió, por eso tenemos colegio y bueno, fueron esfuerzos gratificantes que hemos podido desarrollar. Has trabajado, has sido concejal en el Consejo Deliberante General Pueyrredón, pero también has ocupado cargos ejecutivos. ¿Qué significa hoy? Porque no es menor. Una persona podría decir, yo quiero ocupar tal cargo, pero a vos, tus colegas te están pidiendo que lo hagas. Sí, hay una salvedad, un detalle que podemos comentar. De los 28 postulantes que hiciste referencia, soy el único postulado o propuesto por una institución, que es el Colegio de Arquitectos. Entonces viene a cuento porque yo no me hubiera autopostulado, los demás por supuesto lo hicieron y me parece legítimo, pero después que dejé de ser rector ya estaba muy imbuido de mi actividad profesional, de mi vida y de mis cosas, así que no pensé que pudiera haber sido vuelto a convocar para la función pública. Pero bueno, siendo que el Colegio de Arquitectos pensó en mí, que unánimemente el Consejo Directivo del Colegio de Arquitectos me propuso, no podía negarme a asumir esta representación. Bueno, lo venimos haciendo con el mayor convencimiento y bueno, para mí es un halago que haya empezado a mí, y también la figura de defensor del pueblo es muy cara a mis sentimientos porque fui uno de los concejales con María del Carmen Viñas que propusimos la creación de la figura de defensor del pueblo, así que estoy muy consustanciado con la competencia del defensor del pueblo y me parece que es importante brindar el aporte que uno pueda hacer en tal sentido. Creo que es importante, ahora que se ha modificado la modalidad de elección del defensor,
y en una situación en que la Defensoría, para mi gusto, está bastante debilitada, que contribuyamos a reafirmar la figura del defensor del pueblo y darle una entidad y un conocimiento además por parte de la ciudadanía más amplia que lo que actualmente nos parece que la ciudadanía conoce, ¿no? Bueno, más que importante entonces que alguien que participó en la creación de la figura del defensor del pueblo pueda hoy estar frente a la posibilidad de integrar ese espacio. Daniel, ¿cuál es exactamente la función para aquellos que puedan desconocer en qué casos actuaría el defensor del pueblo? Sí, bueno, esta es una figura que está consolidada en las democracias occidentales y también en nuestro país, pero fue Mar del Plata bastante precursora en este sentido hace ya más de 30 años. Y si bien es cierto que en el caso del ámbito municipal existe el Departamento Ejecutivo y el Deliberativo, cuyos integración se hace a través de la decisión del voto popular, cada elección que realizamos, y en nuestro caso el pueblo gobierna y delibera a través de sus representantes, que aparezca una figura complementaria como la de defensor del pueblo me parece que contribuye muchísimo a que nuestra democracia sea también más amplia, con figuras de participación social, como puede haber sido la aprobación del presupuesto participativo, que ya integra lo cotidiano de nuestros quehacer municipal, y la figura de defensor del pueblo que, siendo que existe un departamento ejecutivo a través del intendente y el consejo deliberante, esta figura de defensor del pueblo se ocupa de atender las demandas de los vecinos cuando creyeran que están sin resolver cuestiones que han planteado y que no han sido satisfechas, particularmente en lo que es el funcionamiento de la administración municipal y el cumplimiento de las responsabilidades que las áreas del Ejecutivo, de los entes descentralizados o cualquier otro, en su desempeño resultaran insatisfactorios para la opinión de los ciudadanos, que en forma individual o colectiva pueden demandar del defensor del pueblo una atención de estas cuestiones para poder resolverlas. Yo sé que usted, señora, señor, se están preguntando, bueno, sí, yo todo esto lo entendí bien, pero cuando algo en la vida cotidiana me pasa a mí, cuando de pronto me llega una facturación que yo digo, miro esta factura y digo, esto no tiene nada que ver con lo que yo consumí, o fui a comprar un producto y resulta que la garantía era por tanto tiempo, no me cumplen, ¿en qué casos en concreto, se preguntará usted, yo puedo acudir o puedo darme cuenta que tengo un problema que me puede ayudar el defensor del pueblo y cuándo no? ¿En qué casos se estará preguntando usted? Y yo se lo traslado al arquitecto Daniel Medina. Sí, hay cuestiones como las que vos mencionás que son más competencia de defensa del consumidor. Pero sin embargo es importante señalar que hace ya unos cuantos años atrás una defensora del pueblo que me parece prestigió esta responsabilidad, que fue Beatriz Zarza, se puso al frente de los reclamos de los vecinos respecto a los incrementos en las facturas de luz y gas de aquellas épocas. Y bueno, hizo una tarea de representación de los vecinos, medió ante los entes prestadores, y bueno, fue una experiencia muy importante y positiva para los vecinos de Mar del Plata que la defensora del pueblo de aquel momento hubiera podido contribuir a ofrecer una respuesta. También es propio de las tareas del defensor del pueblo, cuando una oficina municipal, cualquiera que sea, no da la respuesta que el vecino considere adecuada, que el vecino bien puede ir a otra dependencia del Ejecutivo, pero si la competencia es propia de esta dependencia que no le da respuesta, entonces es oportuno, viable y muy competente
que vaya al defensor del pueblo para decir, en tal dependencia me están atendiendo mal o no me están dando respuesta a tal cuestión que sea. Y esto tiene que ver desde la obligación o no de plantar un árbol en la vereda, o hasta la aprobación o no de un plano para iniciar una obra, o un reclamo por una multa de tránsito, o tantas otras cuestiones que pueden aparecernos en la vida cotidiana. Recién el arquitecto Medina nos contaba que hubo un cambio. Antiguamente, no sé si cabe la palabra antiguamente, pero poco tiempo atrás, defensores del pueblo eran 3. Ahora, en este caso, hubo una modificación y yo le voy a preguntar a Daniel que por favor nos cuente en qué cambió esta circunstancia, porque además también hizo referencia, el arquitecto Daniel Medina es el único de los candidatos que está propuesto por una institución como es el Colegio de Arquitectos. Sí, empezando por el final, me parece muy bien que los arquitectos, a través de nuestro colegio y nuestra comisión directiva actual, se manifiesten respecto a la elección del defensor del pueblo, porque nos parece a los arquitectos que tenemos mucho para opinar y decir sobre lo que pasa en la ciudad, desde un punto de vista urbanístico, desde un punto de vista ambiental, y por qué no opinar también sobre las posibilidades de el desempeño en las tareas del defensor del pueblo que pudiera mejorar lo que pudo haber pasado hasta aquí. Porque el defensor del pueblo trabaja con lo cotidiano, que lo cotidiano es lo urbano. Así que eso también motivó para que yo aceptara esta nominación por parte del Colegio de Arquitectos, como para que el colegio, a través mío, formalice su propuesta. Y esta propuesta, de alguna manera la hemos conversado, no de alguna manera, lo hemos conversado lo suficiente con las autoridades del Colegio de Arquitectos para plantear 2 o 3 cuestiones que nos parecen centrales, que es como una especie de programática de trabajo para la Defensoría. Es decir, que nos parece que no basta con elegir un defensor del pueblo, sino qué es lo que este defensor del pueblo cree que es lo más importante que tendría que hacer. Bueno, y entonces ahora sí, yendo que se ha modificado la cantidad de integrantes que ocupan la Defensoría del Pueblo. Inicialmente, cuando promovimos la ordenanza, era un solo defensor del pueblo con un adjunto. Después, el Consejo Deliberante, a mí me parece que una modalidad que aprobó tuvo un eco favorable, incluso entre otras ciudades que cuentan con defensores del pueblo, y esa modalidad fue decidir que en vez de ser elegido el defensor del pueblo por el Consejo Deliberante, el Consejo Deliberante convalidaba las elecciones que hicieran instituciones de la ciudad para elegir 3 defensores. Uno por las sociedades de fomento, que son las que votaban a los candidatos que entre los propuestos por las sociedades de fomento resultara con mayor cantidad de votos. Otro que de igual manera lo hacían los colegios profesionales, y otro las organizaciones no gubernamentales. Bueno, esto se prolongó durante varios años, y ahora en cambio el Consejo Deliberante ha decidido dar marcha atrás en este sentido y resolvió que el defensor del pueblo va a ser uno solo y lo elige el Consejo Deliberante siempre, pero de entre los propuestos, claro. Entonces ahora somos 28 los que entre ellos el Consejo Deliberante elegirá. Bien, el Colegio de Arquitectos cree que es probable que hubiera que haber hecho modificaciones a la ordenanza de los 3 defensores, pero que se podría haber propuesto una ordenanza alternativa, superadora, y que ampliara las modalidades de participación social y no que las restringiera como ocurrió ahora. Bien, o sea que se vuelve a que se gobierne a través de los representantes. Exactamente. Bueno, siempre los representantes del pueblo, tal cual como es habitual, lo establece la ordenanza, elegían, pero más que elegir, lo que hacían era ratificar o convalidar a los electos por estas instituciones que estaban contempladas en la ordenanza anterior. Ahora ya eso no ocurre, los defensores del pueblo se autopostularon en su gran mayoría, salvo el caso mío, que es a propuesta del Colegio de Arquitectos, y de entre estos el Consejo Deliberante elegirá, lo cual
a los colegios profesionales nos pone medio fuera de juego, en el sentido de que se va a elegir según las voluntades políticas, legítimamente políticas de los distintos bloques, con lo cual puede ocurrir que la elección se determine por una afinidad partidaria. Yo, si bien tengo un antecedente de mucha militancia en el Partido Socialista, no estoy en representación partidaria, además ya hace unos años que no tengo una participación activa en términos de partido, pero bueno, pero el Colegio de Arquitectos no está en condiciones de jugar desde dentro del Consejo Deliberante para la elección del Defensor del Pueblo. Creo que estoy intentando ser claro en esto que digo. Así que aceptó el Colegio de Arquitectos, y acepto yo también, que esta propuesta que hacemos pase a consideración de los concejales, de entre otros candidatos, donde algunos sí evidentemente están muy vinculados a una u otra organización político-partidaria con representación en el Consejo, y corremos el riesgo también de que los concejales elijan a alguien que esté muy vinculado al departamento ejecutivo municipal, es decir, al intendente, cosa que respetaríamos, pero nos hemos ocupado de advertir que no nos parece lo más prudente. No debiera el intendente convalidar la elección de un defensor del pueblo que sea de su mismo color político, porque no estaría asignándolo a alguien que no es de sus propias filas la tarea de contribuir a controlar su gestión. Hay una cierta tradición no escrita en este sentido para que el defensor del pueblo o ese cargo lo ocupe alguien que no es del propio color político del gobierno de turno. Arquitecto, probablemente no tenga que ver con la función del pueblo, pero ante la duda se lo consultamos. La defensa de nuestro patrimonio arquitectónico, que es un tema tan candente en nuestra ciudad y que es un tema álgido porque es muy difícil cuando uno quiere defender aquello que es patrimonio arquitectónico de la ciudad, pero que defenderlo implica dinero. Y también, digamos, es controvertido cómo se prioriza, en qué se invierte. ¿El defensor del pueblo, cómo figura? ¿Tiene injerencia en este tipo de cuestiones? Bueno, sí, la tiene porque son demandas de vecinos que se manifiestan, por ejemplo, en contra de la demolición de un bien patrimonial. Y en este sentido, el que fue defensor del pueblo hasta ahora, uno de los 3 defensores, que es Fernando Ricci, estuvo muy presente en todas las manifestaciones y acciones que han tenido que ver con la defensa del patrimonio. De tal manera que si interviene, no tiene poder de decisión como para poder decir, bueno, los recursos para la preservación de este bien patrimonial salen de tal lugar, las acciones pueden ser estas u otras, pero creo que puede ser un buen mediador entre los poderes constituidos y los actores intervinientes, privados en muchos casos, como para encontrar una solución más correcta, la más posible, la más probable de ejecución, y esa tarea de mediación me parece que es una tarea ineludible por parte del defensor del pueblo. Claro que con la suficiente prudencia como para no confundir su papel con la del intendente o lo de los concejales. Así que yo soy un convencido, lo he puesto de manifiesto ante los bloques de los concejales que habrán de elegir al defensor, que tanto en estos temas como en otros tenemos que cuidar que el defensor del pueblo se atenga a sus competencias, no invada otras ni compita, porque no ayudaría a nuestra democracia un defensor del pueblo que compita con el intendente o con los concejales. Sí, no es la función, es un contralor más y en realidad defensor justamente de la gente, del pueblo. Exactamente. Sí, pero me parece que esa tarea hay que hacerla con mucha dedicación y con mucha capacidad de diálogo, ¿no? Para poder que aquello que los vecinos por sí mismos no hubieran logrado ante los poderes constituidos, digo, del deliberativo y del ejecutivo, el defensor pudiera contribuir a que el entendimiento sea parte de nuestra vida democrática. Tenemos la costumbre en este programa de que la última palabra siempre es, obviamente, la del invitado. Así que le vamos a pedir
al arquitecto Daniel Medina, candidato a defensor del pueblo, decisión que el lunes 15 de julio tomará el Consejo Deliberante por el voto de sus concejales, le vamos a pedir que le hable a la Cámara, a la gente, a usted, señora, señor, que está ahí del otro lado, las palabras del arquitecto Daniel Medina. Bueno, gracias. Lo primero que diría a la audiencia es que en ese programa, esas propuestas de acción en la Defensoría del Pueblo, está incrementar la difusión de las competencias del Defensor del Pueblo para un conocimiento más pleno de la ciudadanía, para que pueda tener mayor certeza de con qué demandas puede ir al defensor y con cuáles no. En vez, otro de los aspectos es no estar esperando que lleguen las demandas de los ciudadanos, sino que también estemos activamente atentos a cuestiones que a lo mejor los ciudadanos involucrados o afectados no habrían advertido que el defensor del pueblo puede hacer algo por ellos. Entonces, ir al problema para tratar de canalizarlo y darle una respuesta. Y la otra cuestión que nos parece muy importante es que nos hemos ocupado de ir a las oficinas de la Defensoría del Pueblo para ver qué ocurre, cómo están, qué pasa, y la primera observación que hacemos es que estarían quedando 3 empleados en la Defensoría del Pueblo para atender todas las demandas que le lleguen al defensor, con lo cual es casi evidente que sería imposible satisfacer esas demandas con tan poca dotación de personal. Así que bueno, intentaríamos que desde el ámbito de la municipalidad se pueda rejerarquizar la Defensoría, darle mayores posibilidades de acción, aun cuando obviamente uno no desconoce que hay problemas presupuestarios, no solamente insuficiencias presupuestarias, sino también problemas, pero dentro de este contexto que podamos hacer lo posible para que la Defensoría del Pueblo esté mucho mejor, en muchas mejores condiciones de desarrollar plenamente su función. La palabra del arquitecto Daniel Medina, candidato a defensor del pueblo, presentado por el Colegio de Arquitectos del Distrito de General Pueyrredón. Muchas gracias, Daniel Medina. No, gracias a vos, muchas gracias. Buenas tardes. Éxitos y que sea para que toda Mar del Plata esté mejor. Nos vemos en la próxima. Y gracias por estar, porque sin usted allí, nosotros aquí, ¿para qué? Hasta la próxima. Es una realización de Patios Producciones, Mar del Plata, Argentina.